vamos a meternos de lleno en una idea que como poco da que pensar. ¿Y si el trabajo moderno no fuera un camino hacia la libertad, sino más bien una forma muy sofisticada de esclavitud voluntaria? La tesis que vamos a explorar es que el sistema ha montado una jaula tan perfecta que la gente que está dentro la defiende y la llama carrera profesional. Esta cita, la verdad, lo deja todo bastante claro desde el principio. Lo que viene a decir es que hemos aprendido a querer nuestras propias limitaciones, a confundir la herramienta que necesitamos para sobrevivir con un símbolo de libertad. Es una idea incómoda, desde luego, pero es que es fundamental para empezar a desmontar la estructura en la que vivimos. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. Si somos sinceros, para la inmensa mayoría la respuesta no es una alegría inmensa, sino un pánico total. La perspectiva que analizamos hoy defiende que este miedo no es natural, no hemos nacido con él, es un miedo que nos han instalado y es, digamos, el primer barrote de esta cárcel invisible. Y aquí está la clave de todo el asunto. El trabajo ha dejado de ser una actividad, algo que se hace, para pasar a ser la definición de quién es una persona, de su valor. La pregunta ¿a qué te dedicas? Ha reemplazado por completo al quién eres. Y claro, esto tiene unas consecuencias psicológicas enormes. Pues resulta que a este fenómeno el psicólogo Carl Jung ya le puso nombre. Hablaba de un estado en el que la persona se identifica tanto con su rol, con esa máscara profesional, que acaba perdiendo el contacto con su verdadero yo. Y lo más heavy de todo esto es que cuando confundes lo que haces con lo que eres, ya no hacen falta cadenas, te conviertes en tu propio carcelero. Para entender bien cómo hemos llegado a este punto, tenemos que echar la vista atrás. El trabajo no siempre ha sido así. Hubo una época en la que la labor era como una extensión de la persona, un acto de creación que tenía un significado por sí mismo. Aquí la diferencia se ve clarísima. El artesano veía todo el proceso, de principio a fin, y su identidad se quedaba, de alguna forma, impresa en su obra. ¿Pero qué pasó? Que llegó la división del trabajo, esa idea de Adam Smith, tan celebrada por su eficiencia, y no solo dividió la producción, no, dividió al ser humano, le quitó todo el significado a su esfuerzo y lo convirtió en una simple pieza más de un engranaje. Pero, claro, para que un sistema así funcione, no llega solo con la necesidad económica. Había que construir una justificación moral, toda una narrativa que convirtiera la productividad en una virtud y el descanso en un pecado. Casi. Y este concepto de Nietzsche es fundamental. El sistema ha conseguido que nos creamos sus valores, que los hagamos nuestros. Ahora sentimos culpa si no estamos haciendo nada. Juzgamos a que no es productivo. O sea, nos hemos convertido en nuestros propios supervisores, asegurándonos de que nadie se salga del camino de estar ocupado todo el rato. Hablemos un momento del salario. Nos lo venden como el gran símbolo de nuestra autonomía, pero si lo miramos con frialdad, para la mayoría de la gente el sueldo apenas da para cubrir los gastos que nos permiten simple y llanamente volver a trabajar al mes siguiente. Es como una cinta de correr que no se para nunca, que nos obliga a seguir corriendo solo para no caernos. Y claro, para justificar las desigualdades gigantescas que este sistema genera, se construyó su pilar ideológico más fuerte, el gran mito de la meritocracia. Esta es probablemente la mentira más sutil del sistema. La idea de que el éxito solo depende del esfuerzo personal ignora por completo la clase social, los contactos, la suerte, todos los factores de partida. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que hace que la gente que no lo consigue, por mucho que se esfuerce, sienta que es culpa suya, en vez de pararse a pensar si las reglas del juego están trucadas. Y ojo, que esto no es nuevo. Pensemos que ya en el año 1932, el filósofo Bertrand Russell calculó que si toda la riqueza que generaba la tecnología se repartiera de una forma justa, bastaría con una jornada laboral de 4 horas para que todo el mundo viviera bien. Esta pregunta nos lleva de cabeza a la función política que tiene el exceso de trabajo. Porque si económicamente es posible trabajar mucho menos, tiene que haber otra razón para mantener a la población agotada todo el tiempo. Pues aquí está la respuesta que se propone en este análisis. Una persona que está reventada al final del día no tiene energía para cuestionar las estructuras de poder. Su poco tiempo libre lo llena con consumo pasivo, con entretenimiento, no con una reflexión crítica. Mantener a la gente ocupada es una forma increíblemente efectiva de que nada cambie. ¿Y qué pasa cuando la gente, como es normal, se rompe bajo esta presión? Pues el sistema tiene una respuesta para eso, y es brillante. El burnout, la ansiedad, la depresión, no se tratan como un fallo del sistema, sino como problemas individuales. El sistema no cambia, ¿no? Se repara al trabajador con pastillas o terapia para que pueda volver a funcionar dentro de esa misma estructura que lo ha enfermado. Bueno, y después de este panorama, la pregunta es, ¿hay alguna salida de esta jaula? La solución que se plantea no es tanto una huida de un día para otro, sino algo más profundo, un cambio interno que empieza por despertar la conciencia. Este es el punto clave de todo. El simple hecho de empezar a ver la jaula, de entender la lógica del sistema, ya es un acto de liberación en sí mismo.
cambia por completo la relación que se tiene con el trabajo. Se deja de ser un peón movido por fuerzas invisibles y se pasa a ser un observador consciente. Aunque las circunstancias de fuera no cambian de la noche a la mañana, La resistencia no tiene por qué ser una gran revolución. Puede empezar con pequeños gestos diarios que van en contra de la lógica del sistema. Cosas como descansar sin sentir culpa, valorar el ocio, conectar con la gente de verdad y no por interés, son formas de reclamar nuestra humanidad de las garras de la productividad. Al final, todo se puede resumir en esta frase icónica de Nietzsche. No se trata de convertirse en la persona que el mercado necesita, o en lo que pone en un currículum, sino en esa persona auténtica que está ahí debajo, sepultada bajo todas esas capas sociales. Y terminamos con esta pregunta, que en realidad es donde todo empieza. El sistema se nutre de la falta de autoconocimiento. Una persona que no sabe lo que quiere de verdad es muy fácil de dirigir. Se le puede llenar con los propósitos de otros. Por eso, quizá el acto más radical y más revolucionario de todos sea simplemente pararse un momento y empezar a hacerse esa pregunta.